Miren, compas, esta publicación de Proceso sobre Laguna Verde, ustedes saben el incidente que ocurrió hace más de 20 años, si no mal recuerdo, donde pues hubo un ecocidio, pero también un riesgo para la vida de la población cercana y también para lo que pudo haber pasado a la Ciudad de México, un tipo Chernobyl chiquito, vamos a decir, mínimo, para no exagerar tanto. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora lo quiere reactivar la llamada cuarta T y el desgobierno de López Obrador. Bueno, la cuarta T es el desgobierno de López Obrador, ¿no? Miren, aquí comenta Emilio Godoy, que no lo conocía, ¿verdad? Dice, Laguna Verde, el desastre nuclear anunciado para la cuarta T. Imagínense, lo vuelve a reactivar. Por eso decimos que López Obrador nunca dejó de ser priista. Como ustedes saben, esta iniciativa fue desde entre Echeverría y López Portillo, si no mal recuerdo. Y cuando ocurrió esa situación estaba López Portillo y Miguel de la Madrid por ahí, ¿no? Bueno, esta planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz es una tragedia en ciernes para el desgobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Agrego desgobierno. Calificada como una de las peores del mundo. Informes internos y de agencias internacionales obtenidos por Proceso revelan que la central opera con fugas radiactivas, problemas técnicos, manejo inadecuado de residuos y riesgo de saturación de desechos. Se trata de problemas que la opaca la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, porque no puede corregir. Reconoce que carece del recurso para hacerlo de qué sirve que lo reconozca si sigue trabajando. Porque hay mucha impunidad en México contra este tipo de empresas o contra este tipo de paraestatales, como Pemex, entre otras, que en lugar de mantelarlo, no, lo desmantelan para vendérselo en partes a empresarios y poder hacer lo que sea con las instalaciones. Ya vieron lo de pajaritos y otros incidentes que han ocurrido y también ha estado en manos de privados y de ahí pues hasta del crimen organizado, ¿verdad? Pues eh, ya los que han visto la publicación de Anabel Hernández pues ya entienden esta situación. La central nucleoeléctrica de Laguna Verde enfrenta problemas técnicos, estructurales, de desempeño y fugas radiactivas que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias debe tomar en cuenta ante la solicitud de renovación de su licencia para operar 30 años más. Ejemplo de los riesgos que existen en la planta son las grietas en el contenedor primario y en la alberca de supresión, según el reporte de condición gato, signo de gato, 89384 es el número, me parece, compas, del 2 de marzo último consultado por Proceso. El reactor está envuelto en una vasija de acero que a su vez está protegida por el contenedor de concreto. La alberca condensa el exceso de vapor para reducir la presión interna. No se cuenta con el equipo específico para evaluar y dimensionar las grietas existentes en el contenedor primario del reactor y la alberca de supresión. Esto lo alerta el documento. El reporte recomienda la adquisición de un medidor óptico de espesor o grietómetro para identificar nuevas hendiduras de al menos 25 milímetros de espesor y 15 centímetros de largo, de la cual CFE carece. La grieta se debe a los apagados no programados. Además, la modernización de la generadora para aumentar su potencia ha forzado la planta. El gobierno o el desgobierno anterior presionó mucho a esta comisión para que aprobara la repotenciación. Fíjense, también cómplice, ¿no? Enrique Peña Nieto, pues ay, obvio, ¿no? Bueno. Denuncia una fuente del sector eléctrico bajo la condición de no publicar su nombre, pero identificado por este semanario. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos explica que la infraestructura básica de una planta de energía como la caldera, tubos de vapor y la turbina pasan por tensiones térmicas y de presiones muy fuertes con cada apagón y arranque. Eso ocasiona daños. El informe sobre los compromisos con la Convención de Seguridad Nuclear 2016-2018 indica que esta comisión avaló en junio del 2018 el proyecto de aumento de potencia extendida que la CFE presentó en 2008, todavía con Felipe Calderón, ¿verdad? Para una potencia máxima de 2.317 megavatios térmicos, 20% más que la originalmente autorizada. La planta, situada en el Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, que por cierto hay mucha delincuencia y hay despojo a otras comunidades, precisamente tiene que ver esto, tiene que ver esta situación y también el riesgo ambiental.
en esa zona. Tiene fugas radiactivas, problemas técnicos, manejo inadecuado de residuos y riesgo de saturación de desechos, constatan varios informes obtenidos por este reportero mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre enero del 2012 y 2018 se registraron 242 incidentes como apagados de emergencias, radiactividad por encima de los límites permitidos, paros por incumplimiento de especificaciones técnicas ELETO y aumento en la temperatura del agua de enfriamiento de los reactores. En este lapso, la nucleoeléctrica registró 20 ETO, 18 SCRAM automáticos, que es los apagados de emergencia, y manuales, y 4 casos de presencia de radiación superior a los niveles permitidos. La meta anual estipulada por la Asociación Mundial de Operaciones Nucleares, o de Operadores Nucleares, perdón, la WANO, a la cual pertenece a la CFE, es de apagados automáticos, de un SCRAM. ¿Sí? En 2018 la unidad 1 de Laguna Verde registró 23 incidentes y la unidad 2, 21. En 2019 este indicador se situó entre 12 y 22 respectivamente. Ambos reactores sufrieron cada uno de los 13 paros técnicos por alta temperatura del agua del mar, que sirve para enfriar las máquinas. Además, la unidad 2 registró 2 SCRAM manuales. Uno de los sucesos más serios de la unidad 1 ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando se registró alta radiactividad en un cuarto. El informe enviado por la Comisión al Organismo Internacional de Energía Atómica, de 4 páginas y consultado por Proceso, relata que durante las preparaciones para algunas pruebas de fuga en una válvula, personal de mantenimiento reportó que no estaba en su sitio el escudo que sirve de barrera para controlar el área con alta radiación. El personal no aseguró la puerta y derramó agua contaminada. El acceso permaneció sin resguardo de las 6 de la tarde con 38 minutos a las 10:35 de la noche. Hubo riesgo de que una persona recibiese una dosis equivalente efectiva total a 5 REMS en un punto a 4 metros de la fuente radiactiva. Ahí la rapidez de la exposición oscila entre los 300 y los 800 mREM por hora, expone el documento. Este nivel implica un riesgo de contaminación radiactiva. El REM mide la peligrosidad de la radiación, el milirem valora su efecto en el cuerpo, y la rapidez de dosis significa la fracción de rayos absorbidos en un determinado lapso. En enero del 2018, la central perdió temporalmente el control del sistema de monitoreo de parámetros de seguridad que vigila la seguridad de la instalación e implicó que no pudiera ejecutar esa tarea. En agosto del 2017, la trabajadora Ana Luisa Rodríguez Valladares sufrió contaminación interna con cobalto 58 y cobalto 60. Isótopos radioactivos que pueden dañar la salud humana cuando limpiaba un equipo en el llamado pozo seco, ubicado entre la vasija que alberga los reactores de 800 megavatios de capacidad, alimentados con uranio enriquecido estadounidense y ruso, y el contenedor de concreto. Sobre el manejo del caso por parte de la CFE, esta comisión halló 6 quebrantos a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional sobre material nuclear, 2 al Reglamento General de Seguridad Radiológica y un incumplimiento de la NOM 008-2011 sobre el control de la radiación en áreas, según el dictamen de inspección del 21 de junio del 2018. El regulador halló información omitida e incompleta en los formatos para reportar dosis y tipos de radionúclidos, mediante el oficio AOO 130-036-2019 del 18 de junio último. La Dirección General Adjunta de Seguridad Nuclear de la Comisión solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de Internacionales la apertura de un proceso de sanción. Por su parte, Rodríguez demandó en julio a la CFE querella que sigue su trámite legal. En marzo del 2015, la CFE presentó la solicitud de renovación de licencia de operación de la Comisión Nacional por otros 30 años. La evaluación de la petición se inició el 4 de agosto del 2015 y la Comisión de Seguridad Nuclear ha emitido al menos 252 requerimientos de información adicional, de los cuales la CNB es de la operación de Laguna Verde, disculpen compas, es Laguna Verde por otros 30 años, y la evaluación el 4 de agosto del 2015 es por la Comisión de Seguridad Nuclear, que ha emitido al menos 252 requerimientos de información adicional, de los cuales CFE ha cubierto 170. La empresa productiva del Estado ya presentó 4 enmiendas al expediente original.
Al terminar el análisis, la central nuclear extenderá un informe de evaluación de seguridad con sus conclusiones. De ser favorables, renovará las licencias para ambos reactores. Los permisos de operación expiran el 24 de julio para la unidad 1 y el 10 de abril del 2025 para la unidad 2. El estado de la nucleoeléctrica significa un desafío político para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear. El índice de desempeño que la UANO elabora sobre sus afiliadas desnuda las condiciones de Laguna Verde, cuyos reactores, fíjense bien, operan desde 1990 y 1995. La U2 recibió una calificación total de 87 puntos para situarse en el puesto 30 de 36 plantas evaluadas y la U1 74.8, el escalón 32 según las tablas consultadas por proceso. Respecto del factor de capacidad, la UANO otorgó a la unidad 2 90.29 puntos de 29 puntos de calificación y la U1, la unidad 1 86.29 debajo del mínimo aceptable que es 92. En cuanto a las pérdidas de energía forzada, la U2 se colocó en el nivel medio de calificación, pero la 1 recibió 4.75 para situarse en el peor cuartil. En materia de scrams automáticos no planeados, la asociación asignó 0.43 al reactor 2, lo que colocó al peor del grupo. Lo mismo ocurrió con la tasa de accidentes de seguridad industrial, en la que Laguna Verde recibió 0.21, cuando el índice debería de ser menor a 0.2. Respecto a la dosis colectiva de exposición a radiación, la nucleoeléctrica fue la peor evaluada de todas las plantas. Estos indicadores sitúan en el peor cuartil de desempeño con otras 7 generadoras de Estados Unidos. Las mejor evaluadas fueron unidades alemanas de Dresden y Limerick y las estadounidenses Monticello y Peach-Bottom. Las categorías de evaluación consisten en ejemplar, fuerte, aceptable, mínima y deficiente, con defectos en muchas áreas o una debilidad crítica y sobre las cuales la planta no posee la capacidad de corregir la mayoría de problemas. El análisis de desempeño implica recolección, monitoreo y evaluación de la experiencia operativa e indicadores de rendimiento, datos que sirven para elaborar 15 mediciones. Los resultados son el reflejo de las 2 últimas evaluaciones de la UANO, y en las que las acciones planteadas a las áreas de mejora son claramente poco efectivas o erróneas. Se han presentado fallas que causan pérdidas de generación. El índice de exposición a la radiación históricamente ha sido el talón de Aquiles en Laguna Verde. Se plantearon estrategias que dieron resultado en la operación normal y se obtuvieron dosis parecidas a otras plantas similares, pero no han sido efectivas durante las recargas de uranio, explica Proceso, otra fuente del sector eléctrico. Otro cuadro sobre la radiación emitida obtenido por este medio indica que la planta rebasa el límite permitido. La meta anual era de 4.813 dosis y el nivel real sumó, fíjense bien, 12.531. Estaba en la franja roja. El 13 de marzo último, el llamado director de la CFE, el salinista, delincuente, criminal también, porque estuvo implicado en el asesinato de tanto de Manuel Buendía como ¿de cuál otro? El de Camarena, compas, Manuel Bartlett, que sigue todavía impune, se reunió con Ross Bryan, presidente de la UANO, por eso estaba en tendencia, Ross Bryan, y director regional, y con Rob Gambon, vicepresidente de desempeño corporativo del estadounidense Instituto de Operaciones de Energía Nuclear, el INPO. La agenda incluyó el desenvolvimiento corporativo de CFE y de la planta nuclear, así como la discusión de su situación actual y un plan de asistencia para ella. A esa junta también asistieron Carlos Morales Mar, director corporativo de operaciones, José Manuel Muñoz, subdirector de negocios no regulados, Héctor López Villarreal, coordinador de generación termoeléctrica, y Rafael Baizaba, ahora gerente de centrales nucleoeléctricas. Pero la exposición de Bryan y Gambon está tachada. La CFE firmó un convenio de confidencialidad y reconocimiento de propiedad intelectual con la UANO, cuya versión de la agenda está rotulada con la leyenda confidencial. CFE censuró información corporativa, estadísticas, desempeño, acciones de recuperación, perspectiva actual, retos, recomendaciones y acciones de mejora. Ese mismo mes, una misión de revisión de seguridad de operación a largo plazo de la OEA verificó a la planta nuclear y recomendó una revisión integral periódica para identificar mejoras potenciales, garantizar procesos adecuados y documentación para determinar las estructuras, sistemas y componentes que necesitan inspección en preparación de la operación de largo plazo y practicar una evaluación integral de esos elementos. La CFE pidió a la OIEA, una misión de seguimiento en 2021. En mayo último, la CFE anunció la creación del Comité de Seguridad y Vigilancia para Laguna Verde, integrado por el delincuente de Bartlett.
el director operativo de operaciones y el subdirector de negocios no regulados, el coordinador de generación termoeléctrica y el gerente de centrales nucleoeléctricas, pero no hay indicios de que ese grupo se haya reunido según solicitudes de acceso a información presentadas por el reportero. Esto es bien importante, lo pudieron haber hecho debajo del agua, compas. Bartlett y la otra, que es la secretaria de Energía Rocío O'Neill, también corrupta, realizaron el 21 de octubre una visita a la generadora para revisar sus condiciones de seguridad. Además, 9 organismos federales y 2 de Veracruz realizaron el 28 de noviembre un simulacro del plan de emergencia radiológica externo para simular un aviso de emergencia, desalojo de la población y preparación de los principales centros de urgencias. El ejercicio requisito para la renovación de la licencia es para revisar todos los protocolos de actuación de esta planta nucleoeléctrica. Es un ejercicio que se hace una revisión de todas las instalaciones y los protocolos de evacuación en caso de emergencia, tanto para servidores públicos y para la población que trabaja cerca de ella. Esto lo dijo David León, coordinador nacional de protección civil, a Milenio Televisión. Ay, está muy largo, ¿verdad, compas? Bernardo Salas, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien la CFE despidió en el 96 por denunciar inseguridad de la generadora, dice a Proceso que la UAM no ha hecho observaciones críticas sobre el estado de la planta. La gente que está dentro sabe del riesgo. La repotenciación no ha funcionado. La CFE debe evaluar la gravedad de la grieta. Es fundamental impedir un accidente nuclear. El 4 de diciembre, Baizábal le presentó a Bartlett un plan de excelencia para Laguna Verde que busca eliminar riesgos en las actividades diarias, impedir atrasos en la implementación de servicios de mantenimiento, impulsar en todo el personal un estricto cumplimiento de los estándares y procedimientos establecidos, fomentar la capacitación continua del personal y establecer sistemas de comunicación efectiva, según informó la CFE en un boletín. CFE también enfrenta desavenencias internas a raíz de la decisión de Bartlett de remover a Ricardo Córdoba de la gerencia de centrales nucleoeléctricas por Baizábal, ex asesor externo, según un oficio DG 290-2019 del 24 de octubre consultado por este semanario. En esta rotación suscitó el rechazo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que en el oficio ASGV 170-2019 del 20 de noviembre le transmitió a Bartlett muestras de absoluta molestia e inconformidad de los trabajadores. La misiva firmada por Víctor Fuentes, secretario general del sindicato, recuerda que Baizábal, ex subgerente general de operación, nunca dio resultados deseados, no fue exitoso en su gestión y ahora se percibe como un ambiente pésimo, de mucho desánimo y desconcierto, lo que no augura un buen funcionamiento administrativo, financiero y operativo de la planta. Por ello, Fuentes pide al funcionario reconsiderar su decisión. El INPO no respondió a una solicitud de entrevista y la OIEA remitió a este medio a los informes nacionales presentados por México. Pues le están dando vueltas porque quieren que siga operando Laguna Verde. Pero ya hay gente que dice, ojo, puede haber un desastre mayor que la que ocurrió en los años 90. Creo que sí fue en los 90, hace 20 años exactamente. Casi 20 años, más de 20 años, mejor dicho. 25 años, compas. ¿Y quién creen que está implicado? Pues Bartlett. Pues porque miren, quieren beneficiar a los ricos y beneficiarse él y beneficiar a otros más. Pero López Obrador pues obviamente no va a hacer nada, porque López Obrador es un títere. ¿Sí me están entendiendo? Parece que es un títere después de todo lo que sacó Anabel Hernández, aunque no lo exime, como pasó con Peña Nieto, de las acciones que llegue a pasar o de las situaciones que lleguen a pasar aquí en nuestro país. Fíjense, Laguna Verde de hace mucho debió haber cerrado. Yo pensaba que estaba cerrada y no, sigue operando. Y fíjense el riesgo que puede ocasionar no solamente a Veracruz, a todo el centro y también parte del sur del país. Lo grave que está el asunto. Uy, no quiero pensar cosas. Parece que estamos regresando a los 80s y 70s. Pues parece ser que estamos regresando. Estamos regresando a los 90s. Es un retroceso. Quieren otra vez recuperar, entre comillas, el pasado, pero también actuar como lo hizo Salinas de Gortari. ¿Ya entendieron? A ver, esto es bien curioso. Ahora ya entienden que Salinas nunca se ha ido. Lo que dijo López Obrador sobre Salinas fue nada más un acto de campaña para hacer creernos que ya definitivamente ya no iba a estar en manos de este delincuente, el Orejas, ¿no? El que hizo más desastre, ¿no? Bueno, pues ahora sigue. Para aquellos incrédulos, aquí está también parte de esto. Laguna Verde no se ha cerrado y lo quieren intensificar más. Es grave, compas. Ahí les dejo la información.
Cuídense y saludos.